Bueno, hoy lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Lo que nosotros habíamos visto en la clase anterior era movimiento rectilíneo. Ahora ya le vamos a agregar aceleración. En el movimiento rectilíneo uniforme, ¿se acuerdan que la velocidad era constante? En este caso, lo que va a ser constante va a ser la aceleración. La aceleración es una magnitud física que está presente en casi todos los fenómenos que nos rodean en la vida diaria y representa un cambio de velocidad en la unidad de tiempo. Siempre un cuerpo de una masa m, cuando se le aplica una fuerza, se produce un cambio de velocidad. Puede ser para mayor velocidad o menor velocidad. En este caso nosotros ahora primeramente vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Y el movimiento rectilíneo, entonces, podemos tener lo que sea acelerado o uniforme. ¿Tá? Este tipo también se puede dar, el del movimiento acelerado, en la caída libre y en el tiro vertical. Cuando nosotros soltamos una piedra o cualquier objeto al vacío, adquiere una cierta velocidad, que es propio de la aceleración de la gravedad de la Tierra. O también cuando disparamos un arma o tiramos una pelota hacia arriba, siempre que sea un tiro vertical o tiramos una piedra. Y nosotros aparece la aceleración de la gravedad en ese caso. El movimiento rectilíneo uniforme acelerado quiere decir que en igual espacio de tiempo se adquiere iguales incrementos de velocidad. Nosotros estamos por ver este caso en particular, movimiento uniformemente acelerado, o sea que la aceleración va a ser siempre constante. Para que este ocurra, siempre tiene que actuar sobre el cuerpo una fuerza interior o exterior al cuerpo. Interior porque como estamos hablando de un auto, es una fuerza interior, y en el caso de que una persona tire una piedra, ahí estaríamos una fuerza exterior. En este movimiento, la velocidad es siempre variable, nunca permanece constante, la velocidad. Pero, en cambio, la aceleración es constante. Entendemos entonces como aceleración a la variación de la velocidad con respecto al tiempo. O sea, aceleración va a ser igual al incremento de velocidad en la unidad de tiempo. ¿Qué sería? La velocidad final, el delta V sería la velocidad final menos la velocidad inicial en el intervalo de tiempo que tenemos. O sea que si nosotros vamos viajando a 10 kilómetros y le hacemos una aceleración, en lugar de 10 va a pasar, que se va a 15, a 20. Entonces, la aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial en ese tiempo que ocurrió. Las ecuaciones que intervienen en este movimiento acelerado, en el movimiento rectilíneo acelerado, son las siguientes. Para el cálculo de la velocidad final, va a ser que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial que tenía el móvil, más la aceleración por el tiempo. Donde VF es velocidad final, se la mide en metros por segundo, la velocidad inicial también es el metro por segundo, la aceleración es el metro sobre segundo al cuadrado, y el tiempo en segundo. Para el cálculo de la aceleración, ¿qué va a ser? Dijimos que es la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Para el cálculo del tiempo hacemos pasaje de término nomás. Pasamos esta T, la pasamos acá, y la A viene acá y queda. ¿Qué tiempo va a ser? Velocidad final menos velocidad inicial dividido la aceleración. Son pasos matemáticos. Y para el cálculo del espacio, o también denominado distancia, el espacio es la velocidad inicial por el tiempo más un medio de A por T al cuadrado. Estas son formulitas que ustedes las tienen que ir aprendiendo. Hay toda una demostración matemática de cómo llegar, pero en este caso,
para lo que es el curso, no es necesario con que sepan y sepan aplicarlo. ¿Mm? En el caso de que el movimiento sea uniforme desacelerado, eso era cuando era acelerado. Entonces, nosotros teníamos que la velocidad final en el acelerado era velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En el caso de que sea desacelerado o cuando frenamos, ¿qué va a ser? En este caso la velocidad final va a ser la velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos frenando. O sea, cuando vamos con un vehículo, aplicamos un freno, entonces va a ser la velocidad final, va a ser la velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo. Es al revés de cuando es el acelerado. En el acelerado sumábamos. Entonces vuelve a dar todo lo mismo, donde t es el tiempo, bf la velocidad final, v0 la velocidad inicial, y a la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Para el cálculo de la aceleración es la misma, la aceleración va a ser, en este caso, como estamos en desacelerado, siempre, ahora antes hacíamos velocidad final menos velocidad inicial, ahora hacemos al revés, como vamos a desacelerar, la velocidad final va a ser la menor, entonces hacemos la velocidad final, velocidad inicial menos la velocidad final, dividido el tiempo. Para el cálculo del tiempo, nuevamente hacemos pasaje de término, y vamos a tener que tiempo va a ser velocidad inicial menos velocidad final, dividido la aceleración. Y para el cálculo del espacio, o también denominado distancia, es lo mismo. Lo único que acá, en lugar de estar sumando, va a estar restando. O sea, el espacio va a ser la velocidad inicial por t menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Son formulitas sencillas de acordarse. A continuación, veremos algunos gráficos del movimiento rectilíneo uniforme, así como cuando vimos el movimiento rectilíneo uniforme, ahora vamos a ver en el caso del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Lo primero que vamos a ver va a ser el espacio en función del tiempo. En este caso la gráfica ya me da una curva. Porque si acá tengo espacio, acá tiempo, y como en la ecuación anterior veíamos que el espacio era velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ahí ya me está dando una curva, o sea, una función cuadrática, porque el tiempo está al cuadrado. Eso cuando empiezan a hacer los calculitos se van a dar cuenta. Y ahora vamos a ver la velocidad en función del tiempo. Velocidad en función del tiempo. O sea, la velocidad final dijimos que es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Como la aceleración constante, esta es la ecuación de una recta. Entonces, en este caso, la velocidad es una recta. Cuando hacemos la velocidad en función del tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Y la aceleración en función del tiempo, acá nosotros habíamos dicho que la aceleración era constante, entonces va a ser una recta. El gráfico va a ser una recta horizontal con respecto al eje X. ¿Por qué? Pues si yo arranco con una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado, en todo el tiempo voy a tener la misma aceleración y por eso me va a dar. O sea que en el tiempo 1 voy a tener 5, en el tiempo 2 voy a tener 5, en el tiempo 3, y así por eso que me da este tipo. Eso para que tengan una idea. Ahora, acá estábamos hablando de aceleraciones impuestas por el hombre o por algún motor, alguna fuerza. Ahora nosotros lo que vamos a tratar de ver es caída libre y tiro vertical. ¿Cuándo se da la caída libre? Que si yo estoy arriba de un edificio y tiro una piedra. Eso cae por sí solo y adquiere velocidad. Y en el caso del tiro vertical, yo tengo un objeto y lo tiro hacia arriba. Puede ser un arma, disparando una bala, o cualquier objeto que uno tira hacia arriba. En este caso, las fórmulas de lo que vimos nos sirven todas. Lo único que en el lugar de la aceleración que venía con la letra A, nosotros la vamos a cambiar
por la letra G, porque en todo esto, tanto en caída libre como en tiro vertical, la que empieza a tener juego es la aceleración de la gravedad. O sea, en el caso de la caída libre, por la acción de su propio peso, se transforma en un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. La distancia se mide sobre la vertical y corresponde, por tanto, a una altura que se representa con la letra H. O sea, en lugar de decir distancia, hablamos de altura, porque estamos hablando de caída libre y tiro vertical, estamos refiriéndonos hacia una distancia en sentido vertical, por eso que llamamos altura. En el vacío, todos los movimientos de aceleración es constante y siendo dicha aceleración la misma para todos los cuerpos, independientemente de cuál sea su forma o su peso. Y la presencia del aire en los movimientos de caída influyen. Pero si los cuerpos son esféricos, la incidencia del aire es muy poco, pero no es lo mismo tirar, qué sé yo, una bolsa con pluma que una piedra. Pero para estos casos, nosotros consideramos que estamos en el vacío, entonces la aceleración va a ser siempre la misma. Y en caso de que los cuerpos sean esféricos, prácticamente se puede despreciar la influencia del aire al caer o cuando tiramos hacia arriba. La aceleración en los movimientos de caída libre, conocida como aceleración de la gravedad, se representa por la letra G y toma un valor aproximado de 9,81 metros sobre segundo para nuestra zona que estamos acá en la Tierra. Varía un poquito en el Ecuador y en los polos, pero para nuestra zona se toma 9,81. Y algunos autores directamente usan 9,8 o algunos lo redondean a 10 para trabajar más rápido. Que es a los fines, estamos tomando una aceleración de una gravedad. A los fines prácticos, muchos trabajan con 10. Para el caso de caída libre, G es positiva. Se trata de un movimiento acelerado en la caída libre, o sea, cuando tiramos algo hacia abajo, cuando dejamos caer. Y para el caso del tiro vertical, o sea, cuando tiramos algo hacia arriba, es negativa, se trata de un movimiento retardado. O sea, ahí es donde empiezan a jugar nuestras fórmulas. ¿Recuerdan cuando teníamos el movimiento acelerado, sumábamos la aceleración y en el retardado restábamos la aceleración? Bueno, acá va a pasar lo mismo. Cuando hablamos de caída libre, vamos a sumar y cuando hablamos de tiro vertical, vamos a restar. Entonces, todas las fórmulas anteriores son válidas, las que vimos antes. Lo único que en lugar de la A, vamos a poner la G, que sería la aceleración de la gravedad, que es un valor constante, que nosotros vamos a tomar 9,81, 9,8 o 10, eso vamos a ir. Ahora cuando hacemos los problemas, vamos a tomar cualquiera de esos tres valores. Ahora vamos a ver caída libre. O sea, caída libre, imaginémonos que estamos arriba de la terraza de un edificio y dejamos caer algo. O qué sé yo, cuando una fruta cae de un árbol, eso es caída libre. Para el cálculo de la velocidad final, ¿qué va a ser? La velocidad final que va a adquirir ese cuerpo va a ser la velocidad inicial más, antes decíamos A por T, aceleración por tiempo, pero acá en este caso G es la aceleración de la gravedad. Tenemos todo lo mismo. BF, velocidad final, V sub 0, la velocidad inicial, G es la aceleración de la gravedad y T el tiempo. Esta velocidad inicial en casi todos estos casos va a ser, en caída libre va a ser siempre 0, porque es algo que podemos tener en la mano y dejamos caer. Es muy difícil que nosotros salvo que querramos si estamos arriba de un edificio y estamos tirando a alguien una piedra, ahí ya le imprimimos una velocidad inicial. Pero si simplemente dejamos caer, o cuando una fruta cae de una planta,
esta velocidad inicial es 0, y no va a quedar que la velocidad final va a ser g por t. Pero eso de acuerdo a cada caso nosotros vamos a ir analizando. También existe una fórmula para el cálculo de la velocidad final que se obtiene por medios de artificio matemático, y que es que la velocidad final al cuadrado menos igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2g por h. Todos acá conocemos, esto es velocidad final, la velocidad inicial, g la aceleración de la gravedad y h la altura. Esta es otra fórmula. Y para el cálculo del tiempo, el tiempo va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial dividido g. En el otro caso, cuando estábamos viendo hoy, acá era A. Por eso le decía que todas las fórmulas que vimos antes son válidas, lo único que en lugar de poner aceleración común, ponemos la aceleración de la gravedad. Y para el cálculo de la altura o del espacio, porque acá ya estamos hablando de altura, que es lo mismo espacio recorrido, va a ser h, va a ser la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora, acá en todo esto que estuvimos viendo, sumábamos. En el caso del tiro vertical, vamos a restar la parte de la aceleración. Fíjense, la velocidad final, para el caso de tiro vertical, acá estamos lanzando hacia arriba, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial menos g por t. O sea, le vamos a estar restando lo que la fuerza de la gravedad hace que el cuerpo vuelva hacia la Tierra. De acá despejamos y nos queda que t es velocidad final menos velocidad inicial dividido menos g. Entonces, si ustedes quieren, hagan los pasos matemáticos y les queda así. Con esto calculamos el tiempo. Y la otra forma de expresar la velocidad, también como habíamos dicho, era velocidad final al cuadrado, que es igual a la velocidad inicial al cuadrado, menos 2g por t. Acá es menos, antes vimos en el caso de caída libre, era más 2g por t, acá es menos porque esta va restando. Recuerden, cuando nosotros lanzamos algo hacia arriba, sale con una velocidad y a medida que va subiendo, va disminuyendo su velocidad. De acá despejamos h, ¿y qué nos queda? Que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, dividido menos 2g. Otra fórmula también importante, que sale a través de pasos matemáticos, es que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2h. Eso tienen que tenerlo presente. Eso sale de acá, empezamos a... Cuando una velocidad se la hace 0 por artificio matemático, llegamos a esto. Debemos tener en cuenta siempre estas cositas. Que en caída libre, ya. Ahora esto es un resumen de todo lo que vimos de caída libre y tiro vertical. En caída libre solo tenemos bajada. O sea, un cuerpo baja hasta que toca la tierra. En cambio, en el tiro vertical tenemos movimiento de subida y de bajada. Ni un cuerpo queda arriba. O sea, lanzamos algo, sale con una velocidad, va disminuyendo hasta que llega a un punto en que la velocidad se hace nula y empieza a caer. O sea, la velocidad va a tener dos sentidos. Primero en sentido ascendente y después descendente. La velocidad inicial es siempre diferente a 0 en el tiro vertical. La velocidad inicial es siempre diferente a 0. Su velocidad es 0 cuando se alcanza la altura máxima. En el caso de tiro vertical. Cuando llega a su altura máxima, la velocidad cambia de signo. Llega a su altura máxima y ahí empieza a cambiar de signo. Fíjense que en ese caso, cuando va hacia arriba, nosotros vamos a tener que la aceleración g va a estar restando. Pero cuando empieza a bajar, que está en el punto 0, la aceleración g se va a hacer positiva porque le va a atraer hacia la Tierra y le va a hacer empezar a aumentar la velocidad. ¿Qué significa eso? Que el tiempo que tarda en subir es el mismo que tarda en bajar.
O sea, yo lanzo cualquier cuerpo hacia arriba y el mismo tiempo que tarda en subir es en bajar. Y esto ténganlo presente. La velocidad inicial de subida es igual a la velocidad final de llegada. Esto para los que les gusta jugar con las armas y tirar tiros al aire, tienen que tener en cuenta esto. La bala llega a la tierra a la vuelta con la misma velocidad con la que sale del arma. Eso hay que tenerlo muy presente, que por eso que ocurren los accidentes, porque algunos creen, no, ya tiré y después, no, cae con menos velocidad que no hace daño. La bala llega con la misma velocidad con la que salió del arma. Bueno, eso es todo, así que espero que le haya gustado y que hayan entendido, así que cualquier cosita vamos a charlar y me van a consultar.